buenos días en esta preciosa mañana. Quiero darles una calurosa bienvenida a todos los que ya se encuentran allí dispuestos en este tiempo de palabra, de meditar en la presencia del Señor, de levantarnos temprano. Yo sé que a veces cuesta madrugar un poco, pero este es el tiempo, ¿verdad?, que ha dicho el Señor, que nos gozaremos y alegraremos en Él, y es de todos los días poder nosotros encaminarnos a adorarle, a glorificarle y a exaltar su poderoso nombre. Quiero darte la bienvenida a esta tu iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este bendecido devocional, Mi Despertar con Dios. Que este tiempo sea un tiempo donde la palabra te hable, donde el Señor ministre tu vida, tu corazón, y que esta palabra confronte tu vida, que te lleve a tener cambios en Dios y a poder avanzar en tu caminar con el Señor. Amén. Te quiero invitar allí donde estás a que podamos orar, a que podamos entregar este tiempo en sus manos, a que sea Él llenándote en esta preciosa mañana para que puedas empezar este día con el pie derecho, siendo direccionado por su Espíritu Santo. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este precioso día. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia en medio nuestro, porque sabemos que allí estás tú en medio de cada uno de nosotros, allí donde está mi hermano, mi hermana, su hogar, su familia, que en medio de ellos tú estás trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo fortalezas, fuerzas nuevas como las del búfalo, trayendo consuelo, ministrando sus vidas, Señor. Gracias, mi Rey, porque fuera de ti nada podemos hacer, fuera de ti nada somos y nada tenemos, Señor. Gracias, Papito Santo, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy, Señor, declaramos, Señor, que como tus hijos nos levantamos, nos paramos en la brecha, Señor, para caminar conforme tú así lo has dispuesto para nuestras vidas. Te entregamos toda carga, te entregamos toda congoja, toda preocupación, todo aquello, Señor, que nos impide el fluir de tu Espíritu en nuestras vidas, y nos disponemos y abrimos nuestros corazones para que tú entres y cenes con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Te bendigo. Gracias por tu fina sintonía. Y te invito a que no te pierdas detalle de este tiempo de palabra, porque quiero compartir contigo la continuación del tema. Para los que estuvieron conectados el día lunes, les estuve predicando sobre Jesús es nuestro pan de vida. Hoy quiero predicarles la segunda parte. Sé que les va a hablar mucho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, así que estamos para aprender, para recibir ese maná, esa porción que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana, y para que sea el Señor influyendo en ti, para que puedas crecer y puedas avanzar para gloria y honra de su poderoso nombre. Amén. Entonces, quiero invitarte a que sigamos allí en el libro de Juan, en el capítulo 6, ya vamos por el verso 30. Qué bendición poder estudiar la palabra y que de antemano podamos compartir las verdades, ser edificados los unos con los otros a través del mensaje del Evangelio de Cristo. Y veíamos que Jesús estaba allí al otro lado del mar de Galilea con sus discípulos, pero había una gran multitud que le estaba buscando por lo que Jesús les podía brindar materialmente, porque Jesús les podía saciar esa hambre física. Ellos dijeron, nada, aquí tenemos a esta persona que nos va a llevar de milagro en milagro. Entonces ellos no tenían su mirada puesta en Jesús, ni en la enseñanza de Cristo, que es para vida eterna, sino en los milagros que Jesús podía hacer en ellos para aparentemente sustentar sus vidas físicamente, su cuerpo físico, ¿verdad? Entonces veíamos también varios principios muy importantes que quiero recordarte en esta mañana para seguir avanzando, y uno de ellos es que Jesús nos manda
que no hagamos, que no nos enfoquemos tanto en las obras, porque las obras son fruto de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Jesús nos manda a que principalmente confiemos, a que principalmente tengamos comunión con Él. Y el deseo de Dios, de Cristo, es que nuestra obediencia, nuestro actuar y nuestro caminar sea a Él, provenga de una relación de amor y confianza con Él. Que producto de que nosotros primeramente nos enfoquemos en poner nuestra mirada en Cristo, y que producto de poner nuestra mirada en Cristo nosotros tengamos confianza, podamos recibir esa seguridad que solo Él nos puede dar, y podamos caminar en obras que sean fruto de lo que Él nos enseña, de ese amor que Dios derrama en nuestras vidas, que no sea a nuestra manera, sino como Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Amén. Y también veíamos que la fe no sustituye las obras, sino que la fe es el fundamento de las obras que verdaderamente agradan a Dios. Cuando usted quiere agradar a Dios y hacer obras que agraden a Dios, usted primero se acerca a Dios con fe, usted primero se acerca a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Ahora siguen los discípulos allí y vemos en el verso 30 que le dice, estaban allí todavía toda esa multitud hablando con Jesús y ya empezaban como a increparle porque no les gustaba mucho el hecho de lo que Jesús les estaba enseñando. Y le siguen diciendo, le dijeron entonces a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, Jesús en su amor, en su misericordia, tiene una gran paciencia para con usted y para conmigo. Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí ellos le están comparando con Moisés. Ellos decían, Moisés nos dio señales. Moisés trajo el maná del cielo que alimentó a nuestros padres por tantos años en el desierto. ¿Y tú qué señal nos das? Miren hasta qué grado estas personas, con tal de conseguir lo que querían y de intentar persuadir a Jesús para que les diera lo que ellos querían, ellos estaban llegando. Miren, podemos ver el grado de incredulidad. Y sabes una cosa, de pronto podemos abismarnos un poco por lo que esta multitud hace en presencia de Jesús. Pero tú y yo hacemos lo mismo. Muchas veces actuamos en incredulidad cuando queremos algo y se lo pedimos a Dios y no aceptamos otra cosa que no sea lo que le estamos pidiendo. Y aquí una de las cosas que más le cuesta al ser humano es luchar con su ego y tener que aceptar que sus obras, por más grandes, por más bonitas, por más apoteósicas que sean, que puedan parecer, no les sirven de nada para agradar a Dios. A Dios no le agradamos con nuestras obras, a Dios lo agradamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón que se arrepiente del pecado y que desde lo profundo de nuestro ser busca agradarle. Es ahí donde Dios viene y nos llena de su amor por medio de Cristo. Nos limpia, nos purifica y ahí sí nos prepara, nos capacita para toda buena obra. Es cuando empezamos a dar fruto, es cuando empezamos a caminar en una nueva vida, cuando aceptamos a Cristo y le recibimos por quien Él es, el Hijo de Dios, no por lo que pueda hacer por nosotros o por lo que pueda darnos. Lo que Él puede hacer por nosotros o lo que pueda darnos ya son añadiduras. Pero lo principal que nosotros debemos buscar es un cambio de vida genuino, real. Y entender que solo lo podemos obtener, ese cambio de vida, ese nuevo nacimiento, es en la presencia de Dios. Es aceptando a la persona de Jesús en nuestras vidas. Pero ahora Jesús les dice que deben creer en Él.
La multitud le pide señal a Jesús. ¿Qué señal nos das tú? Y Jesús le dice, no, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, el que me recibe. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, y eso es algo que usted y yo debemos entender. Nos cuesta porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa va en contravía de eso. Pero lo primero que usted y yo debemos entender es que por nosotros mismos no podemos hacer nada, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada por usted no puede hacer nada por sí mismo, y yo no puedo hacer nada por mí misma para alcanzar la salvación si no es por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que él todo lo que Dios le pedía que hiciera, él lo podía hacer, pero por medio de Cristo. Cuando Dios nos pide algo, no es porque nos va a dejar solo, es porque nosotros acudimos allí a la presencia de Jesús. Acudimos allí al poder del Espíritu Santo en nosotros para hacer todas las cosas. No las hacemos, perdónenme un momentico, ok, no las hacemos porque nosotros seamos muy capaces. No, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es por medio de Cristo. Acto seguido Jesús les hace la claridad, les enseña, les hace como el paréntesis. El maná que recibieron del cielo no se los dio Moisés. Moisés fue un instrumento en las manos de Dios en esa época para servirle, para dirigir al pueblo, para hacer ese medio entre Dios y el pueblo. Pero no fue quien les dio el maná. Quien les dio el maná para ser alimentados físicamente fue Dios. Ese maná efectivamente Dios se lo envió del cielo, pero no era un maná que les iba a cubrir todo, que les iba a dar nueva vida. No era un maná que solamente les iba a saciar el hambre física, y todos los días el pueblo de Israel tenía que salir al desierto a recogerlo, a recoger la cantidad que se iban a comer. Todos los días ellos tenían ese trabajo de ir a buscarlo. No era que Dios se los colocaba ahí en el platico con la leche lista para que se lo comieran. No, ellos tenían que salir a recogerlo. Entonces Jesús les hace esta claridad y les dice que solo era para saciar el hambre mientras vagaban en el desierto. Y aún con todas las señales que Dios le mostró al pueblo de Israel en el desierto, con todos los milagros que Dios hizo en medio de ellos para sustentarlos, para proveerles, para guardarles, para protegerles, con todo eso, por más que el pueblo vio señales, no creyó, porque la palabra nos enseña allí en el libro de Éxodo que la primera generación, la generación que salió de Egipto al desierto, pereció. ¿Por qué? Por su incredulidad, por no querer, por no reconocer que necesitaban someterse a la voluntad de Dios y a lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Quiénes pudieron entrar a la tierra prometida? La generación que nació en el desierto, la generación que le creyó al Señor, la generación que se levantó a creerle a Dios. Y esa es la generación que actualmente entra a la tierra prometida y recibe todo aquello que el Señor ha preparado para ellos. Esa generación que nos levantamos a creer en lo que Dios dice en su palabra y a ponerlo por obra, a caminar en las promesas de Dios y en lo que Él cada día nos dice que debemos hacer. Entonces, con todas estas señales, esa generación pereció. Pero sigue diciendo la palabra. Quiero ir avanzando porque se me va el tiempo, ¿verdad? Ya estamos avanzando en este año de 2021 y es de gran bendición porque Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso. Yo creo que este año hemos visto el favor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas.
Y aun cuando las circunstancias nos han querido como apretar un poco las riendas, ahí ha estado su palabra, su presencia, su poder para socorrernos, para levantarnos y para fortalecernos. Amén. El verso 34 de Juan capítulo 6, me encanta lo que sigue diciendo, porque le siguen diciendo a Jesús: Señor, danos siempre este pan. Ellos aún seguían pensando que Jesús le iba como que mandar a hacer una cantidad de panes y a llevárselo: mire, aliméntense, coman. Ellos todavía seguían en su pensamiento materialista. Jesús les dice, Jesús tiene una paciencia impresionante, y por eso es que cada día me sorprende más el Señor. Les dice con ese amor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Señor, danos este pan siempre. Debemos entender algo, y es que cuando usted y yo recibimos a Jesús, no tenemos, Señor, danos este pan siempre. Una vez lo recibimos, Él está con nosotros y dentro de nosotros, porque para eso nos dejó su Espíritu Santo, como ese sello. Usted tiene ese sello de garantía de que Cristo está en usted, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos todos los días dejarnos formar y enseñar por Él, dejarnos direccionar. Él nos habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. Él pone ese sentir en nuestro corazón, ese querer como ese hacer, para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios. Pero nosotros lo apagamos. Perdónenme. Nosotros muchas veces lo apagamos. No le escuchamos, le cerramos la boca con nuestra manera de actuar, en nuestras emociones. Como estaban haciendo esta multitud, que por más que Cristo les enseñaba y les decía, ellos seguían empecinados en que ellos lo que querían era que Jesús les alimentara la panza, no les interesaba más nada. Pero Jesús les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Quiero que puedas en esta mañana enfocarte y podamos evaluarnos a nosotros mismos, porque aquí Jesús nos está diciendo una verdad muy importante, y es que Él es nuestro sustento. El pan de vida es sustento, es socorro, es pronto auxilio, es ayuda, es llenura, es saciedad. Pero entonces, ¿por qué, si Jesús es nuestro pan de vida, nosotros todavía vivimos amargados, vivimos exageradamente preocupados, vivimos acongojados, tristes, vivimos enojados, iracundos, guardamos rencor en nuestro corazón? Queremos buscar miles y miles de soluciones porque lo que creemos que necesitamos es esto o aquello, cuando en realidad lo que necesitamos es acercarnos a Jesús. Este pueblo, al igual que usted y que yo, muchas veces no entendía que así como en el desierto al pueblo le tocaba salir a recoger el maná que caía del cielo, Dios ya nos está dando el pan de vida, que es Jesucristo. El pan de vida que ha venido del cielo, y la mayor señal es que Jesús fue encarnado, fue hecho hombre y caminó en esta tierra para darnos ejemplo a usted y a mí en todas las cosas. Lo conocemos y lo sabemos por la fe en la palabra de Dios. Usted no conoció a Cristóbal Colón, pero usted sabe por los libros de historia que hubo un hombre llamado Cristóbal Colón que descubrió América, ¿verdad? Pero usted no lo conoció, usted no lo vio. Nuestra fe en la palabra de Dios es lo que nos permite saber y entender lo que Jesús hizo por usted y por mí. Y de la misma manera necesitamos creerlo y recibirlo. Pero más que creerlo y recibirlo, necesitamos vivirlo, permitir
Que el Espíritu Santo sea ese fuego ardiente en nuestros corazones para que podamos vivir en pro de eso. Recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Dios nos las puede dar, porque es una paz que viene de adentro. No depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino que viene de adentro. Es esa confianza que usted tiene en que no importa lo que esté pasando, usted confía en que Dios tiene el control de todas las cosas y usted puede ir marchando, orando, creyendo en la palabra, en las promesas de Dios, porque usted sabe que su Redentor vive y que tarde que temprano va a traer la respuesta. Usted respira, como dijo Mardoqueo en el libro de Esther, y liberación va a venir a su vida de cualquier parte de la tierra, porque ese es Dios. Él actúa no como usted quiere, sino conforme a lo que usted realmente necesita. Muchas veces usted en su amargura, en su vanidad, en su necedad, usted no, yo lo que necesito es esto, yo lo que necesito es aquello. Es que si yo tuviera tal cosa, o si yo tuviera tal persona, o si viniera alguien. Pero tienes a Jesús, que es nuestro pan de vida. Tienes a Cristo, necesitamos acercarnos a Él, conocerle a Él, porque esa es la vida eterna, llamar. Que le conozcamos a Él, a Jesucristo. Y por medio de Él estamos conociendo a Dios. Amén. Pero ahí nos sigue diciendo la palabra. En el verso 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Por más evidencias que Jesús nos da de su grandeza, de su poder, de todo lo que puede hacer por ti, por mí, tú y yo muchas veces seguimos en incredulidad. Y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué promesa tan grande es esta. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Yo no sé si usted se goza con esta declaración, pero yo me gozo, y esa es una confianza y una firmeza, una garantía que el Señor me da de su evangelio, del yo creer, del yo acercarme, del yo caminar con Jesús todos los días de mi vida. Una cosa es lo que nosotros queremos y otra es la que realmente necesitamos. Jesús no está para cumplir nuestros caprichos, porque Jesús nos ve tal cual nosotros somos. Y Él ve realmente lo que usted necesita. Usted necesita de Cristo. Yo necesito de Cristo. Más que cualquier cosa material o física que podamos necesitar, principalmente necesitamos de Jesús. Y esta multitud había visto, pero aún así se negaban a creer en Él. Y rechazar a Jesús implica también rechazar a quien le envió, y ese es a nuestro Padre Celestial. No es que yo creo a mi manera, no es que yo, y tenemos muchas excusas. Es que estoy pasando por una situación muy difícil, es que pastor, usted no me entiende porque usted no ha vivido lo que yo viví. Amado, pueda que yo no haya vivido lo que usted está viviendo, pero hay alguien que sí ha vivido cosas aún peor que la que usted pueda estar viviendo, y ese es Jesucristo. Él le puede entender, Él le puede consolar, pero sobre todo Él le puede ayudar. Déjese ayudar por Jesús. No le imponga a Dios lo que usted quiere o lo que usted cree que necesita para salir de la situación o del estado en el que se encuentra, de amargura, de orgullo, de soberbia, de altivez, de lo que usted quiera. No le imponga a Jesús, simplemente deje que Jesús obre en su vida y dígale: Señor, aquí estoy, me entrego delante de ti.
haz conmigo como tú quieras. Amén. Como creyentes debemos tener esta seguridad, y es que todos los que el Padre le había dado llegarían a Él, y los que fuesen a Él no les echaría fuera. No importa hasta dónde hayas retrocedido, no importa si has tocado fondo, si te acercas a Jesús con un corazón deseoso de cambiar, de recibirle a Él, Él no te va a rechazar ni te va a echar fuera. Él está pasando, recuerda, tocando la puerta de tu corazón para que tú le permitas entrar. Amén. Pero sigamos leyendo, sigamos avanzando. Dice aquí en el verso 41, aún así murmuraban, seguían murmurando, todavía allí esa raíz de incredulidad. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora lo que Jesús había dicho lo querían usar en contra de él mismo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Quiero poder compartir algo con usted, y es lo que está diciendo Jesús aquí, sobre todo el verso 44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas veces no necesitamos tomarnos tan literal las cosas que leemos en la palabra o sacar los versículos de su contexto. Por eso hemos venido leyendo en orden cada capítulo, para que podamos escudriñar de la manera correcta la palabra de Dios. Aquí muchas veces este verso, muchas personas, de pronto con o sin mala intención, porque no puedo juzgar a nadie, han querido utilizar este texto para decir, no, pero es que Dios escoge a los que han de ser salvos, o quieren decir, no, es que entonces no todos hemos sido escogidos por Dios. No. Aquí lo que Jesús nos está enseñando, y podemos ver claridad en el verso 45, por eso necesitamos leer todo el texto, porque el verso 45 dice, escrito está, apoyando lo que dice el verso anterior. Y serán todos enseñados por Dios. Aquí cuando habla de que nadie va a Cristo si Dios no le trajere, si el Padre no le trajere, ¿qué quiere decir esto? Que todos hemos sido llamados por Dios, pero para nosotros podernos acercar a Cristo, primero necesitamos que ser enseñados. Ser enseñados. ¿Y esa enseñanza de dónde proviene? De la palabra de Dios. Primero necesitamos escuchar de Cristo, porque usted no se va a acercar a alguien de quien no ha escuchado y de quien no sabe nada, ¿cierto? Eso sería algo como que ilógico. Pero usted escucha la palabra de Dios, porque es Dios quien capacita y envía discípulos para que lleven su palabra. Y dice que todo el mundo, toda la humanidad tendrá que recibir la palabra. Y producto de recibir la palabra es que usted y yo nos acercamos a Jesús. No quiere decir que Dios a unos los escogió para muerte y otros para vida, a unos para salvación y a otros para perdición. Es porque por medio de la palabra que se nos es predicada y enseñada, el Evangelio de Cristo, es que nosotros podemos acercarnos a Él. Amén. Entonces, el hombre siempre ha querido sentir que tiene como el control de todo,
y en su razonamiento piensa que está a cargo de encontrarse con Dios, pero es Dios quien nos encuentra a nosotros, porque Él nos manda esos ángeles que siempre llegan a traernos su palabra, a enseñarnos, a mostrarnos a ese Jesús que murió en una cruz por ti y por mí, pero que también resucitó para perdón de pecados y para que tú y yo tuviéramos un nuevo nacimiento y con fe en Él salvación para vida eterna. Entonces, Jesús en su respuesta trata de levantar los ojos de esta multitud, como muchas veces quiere levantar tu mirada, de que no la tengas en el problema, en la circunstancia, en la necesidad, sino que la levantes hacia Cristo, que te sobrepongas. Jesús quiere llevarte por encima de la tormenta, para que tú veas el resplandor de la gloria de Dios sobre tu vida y puedas caminar como viendo al invisible, creyendo que Jesús te va a sacar de esa necesidad, de esa situación, de ese problema. Jesús en su respuesta trata de levantar sus ojos del pan hacia las realidades espirituales, y ellos necesitaban poner su confianza en Jesús en vez del pan. Ellos tenían su mirada puesta en el pan que querían que Jesús les siguiera dando. Pero Jesús quería llevarlos a una realidad espiritual mucho más grande que ellos mismos, lo que quiere hacer contigo y conmigo. Y ya para finalizar, sigo leyendo. Aquí en el verso 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque este maná no les trajo un cambio en su corazón ni en su mente. Solamente les sació su hambre física. Y Él les sigue diciendo: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Seguían puestos los ojos en lo material. Jesús les dice, les sigue aún enseñando: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El verdadero pan del cielo. Aquí Jesús no habla de una manera literal, sino de una manera retórica, de una manera metafórica. No quiere decir que vamos a comer carne y pan y sangre, no. Jesús habla de una manera retórica, haciendo alusión a la obra que Él iba a hacer en la cruz. A ellos les habló de esa manera, pero a ti nos está hablando como algo que ya se consumó en la cruz del Calvario. Jesús nos ofrece a ti y a mí un pan celestial para una vida eterna, pero nosotros tenemos la labor de comerlo, de recibirlo, de digerirlo, de digerir su palabra, sus enseñanzas, el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas. Tenemos que comerlo. ¿Y por qué tenemos que comerlo? Porque solo aceptándolo, solo digiriéndolo dentro de nosotros vamos a poder recibir ese sustento, esos nutrientes que el pan de vida que es Jesucristo nos puede dar. El ver una pieza de pan en un plato no va a satisfacer nuestra hambre.
Saber cuáles ingredientes tiene ese pan no va a satisfacer nuestra hambre. Tomarle fotos al pan no va a satisfacer el hambre. Hablarle a otros de ese pan que tenemos no nos va a saciar, no nos va a llenar, no va a cambiar nuestra vida y nuestra realidad. Tirar el pan o tirarnos la bolita unos a los otros, es que yo soy así porque fulano me hizo esto, porque sultano me hizo esto, eso no te va a saciar, eso no te va a quitar el hambre, nada va a satisfacer nuestra hambre, ni darnos vida a menos que de hecho nos comamos el pan. El que come de este pan, dice la palabra, vivirá eternamente. Recibirá los nutrientes, el sustento que solo Jesús nos puede dar. Y necesitamos analizarnos el por qué si caminamos con Jesús todavía tenemos hambre y sed. Si usted camina con Jesús debe analizarse. Yo lo invito, no quiero juzgarlo ni señalarlo porque yo también me estoy analizando en esta mañana. Si realmente estoy caminando con Jesús, porque en muchas áreas de mi vida tengo hambre y tengo sed. Sí, Jesús es el pan de vida, que salta para vida eterna, que no me va a volver a dar hambre y sed. Hay que analizar eso, y es que la única manera de satisfacer ese hambre es ingerir el pan. El que come de este pan vivirá eternamente, tendrá sustento, tendrá fuerzas, tendrá ánimo, tendrá una vida diferente. Amén. Quiero dejarte con este pensamiento. Quiero dejarte con esto en esta mañana. Perdóname, siempre me extiendo un poco, pero no puedo callar lo que el Señor ha traído a mi vida y compartírtelo en esta mañana. Quiero invitarte a que oremos. A que oremos en esta mañana, y donde estás, le puedas abrir tu corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero ese pan. No por lo que tú me puedas dar físicamente o materialmente. Yo quiero tu presencia en mi vida, que sea una presencia constante, que no sea solo un visitar de tu espíritu, sino que tú seas una presencia constante en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Quiero recibir tu palabra, ser enseñado, ser enseñada, que tú transformes mi vida, que tú llenes mi corazón. Te entrego todo vacío, te entrego todo aquello que me ha mantenido amargado, amargada, sin esperanzas, todo aquello que me ha mantenido frustrado, frustrada, todo aquello que no me ha permitido avanzar. En el nombre de Jesús hoy yo te lo entrego, Señor, y te recibo, Padre Celestial, como ese pan que ha descendido del cielo para vida eterna, para salvación, para que yo salga de esas tinieblas a tu luz y pueda caminar como viendo al invisible, con esperanza, con un mejor futuro, creyendo en tus promesas, en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te lo pido en esta mañana, Señor. Oro conforme a tu palabra, mi Rey, y te pido que sea tu Espíritu Santo allí ministrando la vida de mis hermanos. Bendecimos este día en tu nombre, te entregamos este día en tus manos, Señor, y te pedimos que se haga tu santa y perfecta voluntad sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Te bendigo a ti que has seguido allí conectado hasta este punto. Gracias por tu fina sintonía. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creerlo en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?